apostasía en contra de Dios. La palabra atavíos aquí es la palabra Ada, idéntica palabra que la que se encuentra en la genealogía de Caín. Noten también Ezequiel 23 y el versículo 40, hay tantos versículos que usan esto. Ezequiel 23 y el versículo 40 dice: además, enviaron por hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí que vinieron. Y por amor de ellos, Dios está hablando de su pueblo de Israel, por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste. Ahí está la palabra nuevamente. ¿Te ataviaste con qué? Con adornos. Fíjense, nuevamente la palabra Ada se usa en el contexto de la apostasía del pueblo de Israel. Es decir, que la palabra Ada significa ornamento, significa ponerse joyas para atraer la atención de los hombres, dice aquí en Ezequiel 23 y el versículo 40. Noten también Oseas 2 y el versículo 13, donde se usa la palabra Ada nuevamente. Dice allí en Oseas 2 y el versículo 13: y la castigaré, Dios a Israel, por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Cómo se estaba ataviando Israel? La palabra adornaba aquí es la palabra Ada. ¿Se adornaba con qué? Con zarcillos y con sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y dice que se estaban olvidando de Dios. Es decir, que la palabra Ada significa adornarse con joyas de oro y plata y piedras preciosas. Yo pregunto entonces, ¿qué tenía Ada en el libro de Génesis, esta mujer en el linaje de Caín? ¿Se estaba qué? Se estaba adornando. ¿Las hijas de Dios se adornaban? No. Las hijas de los hombres, las mujeres en la descendencia de Caín. Ahora ustedes dicen, pero ¿qué tal los nombres de las otras mujeres en la genealogía de Caín? La segunda mujer que se menciona es Sila. Ya lo leímos en Génesis 4 y el versículo 19. El nombre Sila viene del hebreo salal, que significa reteñir o sacudirse. Se usa para describir instrumentos musicales, tales como campanas y címbalos. Ahora, ¿saben ustedes que es muy interesante que en la Biblia, vez tras vez tras vez, la apostasía se vincula con el baile? Con usar música para sacudirse o para moverse, por así decirlo. Es interesante, en la fiesta de Herodes, cuando Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, había música. En el valle de Dura, en Daniel 3, cuando los 3 jóvenes rehusaron adorar la imagen de Nabucodonosor, había música. En la experiencia del becerro de oro, había música. En Isaías 3 habla de las hijas de Sión que hacen son con sus pies al sonido de la música. Es interesante que Sila está conectada con instrumentos musicales. Y si ustedes leen el linaje de Caín, van a descubrir que Tubal-Caín fue el constructor de instrumentos musicales. Ahora, ¿qué significa el nombre de la tercera mujer? La tercera mujer se menciona en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 22. Génesis 4 y el versículo 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue, ¿qué cosa? Fue Naama. Ustedes dicen, ok, Pastor Bor, el nombre Ada significa adornarse con joyas, significa ponerse oro y plata y piedras preciosas. Está bien, Sila tiene que ver con instrumentos musicales, y Tubal-Caín fue el que creó estos instrumentos musicales, está bien. Pero ¿qué significa Naama? La palabra Naama significa placentera, dulce,
bella, deleitosa y hermosa. Fíjense que los tres nombres tienen que ver con adornarse, con ser externamente hermosa y con la música, no en el sentido correcto de la palabra. Es decir, que las hijas de los hombres se distinguían de las hijas de Dios por su apariencia, ¿qué? Externa. Porque usaban joyas y porque bailaban y porque eran hermosas a los ojos para verlas. Es más, en Génesis el capítulo 6 y el versículo 2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Es decir, externamente lo que atrajo a los hijos de Dios era la hermosura física de estas mujeres. Esa palabra hermosas en Génesis 6 se usa para describir a varias mujeres en el Antiguo Testamento. Se usa para describir a Rebeca. Dice que era hermosa. Génesis 24, 16. Se usa para hablar de Sara. Dice Sara era hermosa. Génesis 26 y el versículo 7. Se usa para hablar de Vasti y Esther. En Esther 1 y el versículo 11. Y el capítulo 2 y el versículo 2. Y se usa también para describir a Betsabé. ¿Han oído hablar de Betsabé? Esa mujer a quien David dice, vio a esta mujer que se estaba bañando desnuda fuera del balcón del palacio. Y dice que era muy hermosa su apariencia externa. ¿Qué fue entonces lo que miraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres? Sus cualidades, ¿qué? Externas, joyas, música, su hermosura externa, su belleza externa. Y la pregunta es, ¿y las hijas de Dios no tenían esa belleza? Debe ser que no tenían la misma clase de belleza, porque los hijos de Dios no las miraron a ellas, miraron fue a las otras. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que las hijas de Dios no usaban esas cosas, ni participaban en esa música, ni enfatizaban tampoco las cualidades externas, enfatizaban la belleza del carácter. Y llegó el momento en que los hijos de Dios ya no querían mirar a las hijas de Dios, sino a las hijas de los hombres por sus cualidades externas. Y claro, con el transcurso del tiempo, las hijas de Dios no se iban a quedar atrás. Dice, los hijos de Dios no nos quieren mirar a nosotros, así que nosotros también tenemos que pintarnos y también tenemos que arreglarnos un poco para atraer la atención de los hijos de Dios, para que no se vayan solo tras las hijas de los hombres. Y como resultado, escuchen bien, se corrompió toda la raza humana cuando se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres que estaban externamente adornadas, y la tierra se llenó de violencia y todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahora es interesante mirar la tradición judía sobre este asunto de por qué los hijos de Dios se sintieron atraídos por las hijas de los hombres. Quiero leerles 3 citas de la tradición judía para que ustedes vean qué fue lo que los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres. Y claro, los judíos, aunque la tradición judía no es inspirada, nos ayuda a entender cómo los judíos de la antigüedad comprendían este pasaje. La primera cita la encontramos en el Targumen de Rubén, capítulo 5 y el versículo 5 al 7. No es inspirado, es una publicación de muy antiguo en el judaísmo, pero nos ayuda a entender cómo entendían ellos esta atracción de los hijos de Dios para con las hijas de los hombres. Dice esto: huid, pues, de la fornicación, mis hijos, y mandad a vuestras esposas y a vuestras hijas que no se adornen la cabeza ni sus rostros para engañar la mente. Pues toda mujer que emplea estas artimañas, ¿las artimañas de qué? Las artimañas de adornarse la cabeza y sus rostros. Toda mujer que usa estas artimañas ha sido reservada para el castigo eterno, pues de esta manera atrajeron o sedujeron a los ángeles que existieron antes del diluvio.
Claro, ellos entienden que los hijos de Dios eran ángeles. Así que dicen que estas mujeres, de esa manera, pintándose y arreglándose, atrajeron la atención de los ángeles. Nosotros ahora sabemos que no fueron los ángeles, sino que fueron ¿quiénes? Los del linaje de Set, los justos. Pero todavía es interesante notar que ellos dicen, lo que atrajo la atención de los hijos de Dios es que se adornaron la cabeza y dice que se adornaron también, ¿qué? Su rostro. Noten también otra cita, esta se encuentra en el Targumen de Pseudo Jonatán, capítulo 6 y el versículo 1 y 2. Dice, y sucedió que cuando los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas hermosas, que los hijos de los grandes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, con sus ojos pintados y sus cabellos encrespados, y andando en desnudez de carne. Y concibieron pensamientos codiciosos, y tomaron esposas de todas cuanto quisieron. Qué interesante notar lo que los judíos entendían que atrajo la atención de los hijos de Dios. Dice que las hijas de los hombres eran hermosas, con sus ojos pintados y sus cabellos encrespados, y andando en la desnudez de carne. Es decir, se vestían inmodestamente, mostraban su cuerpo. ¿Ustedes creen que eso tiene alguna aplicación hoy? ¿Con los hijos de Dios? ¿Con la familia de Dios? Que están siendo atraídos por estas cosas que se ven afuera, con las mundanas, con las tales llamadas filisteas. Ahora, una última cita de la tradición judía. Esto viene del libro de Primera de Enoc, capítulo 8 y el versículo 1. Un libro que fue escrito unos 200 años antes de que Cristo naciera. Es muy interesante porque este texto dice quién es el que estaba detrás de todo esto. Dice, y Azazel es un símbolo de ¿quién? De Satanás. Y Azazel, escuchen bien, le enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas. Azazel le enseñó a los hombres ¿a qué? A fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Por eso dice que la tierra estaba llena de violencia en Génesis 6. Pero fíjense qué más Azazel enseñó. Dice, y después de esto les enseñó el arte de fabricar brazaletes y ornamentos, y el arte de pintarse los ojos y embellecerse los párpados, y a usar piedras preciosas y toda clase de antimonios, es decir, de cosméticos. Y el mundo fue cambiado. E imperó gran impiedad y mucha fornicación, y se extraviaron, y todos sus caminos se corrompieron. Qué interesante estas declaraciones de la tradición judía. Ellos entendieron que lo externo que vieron los hijos de Dios era joyas, pintura, cabellos encrespados, etcétera. Y por si acaso alguno dice, bueno, pues esa es tradición judía, eso no es bíblico. La base está en la Biblia. Porque dice que los hombres se llenaron de violencia. Ahí están los armamentos que menciona esta cita. Dice también en el libro de Génesis que se corrompió la tierra. Y eso es lo que dice esta cita, que se corrompió la tierra. Dice en Génesis que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí dice qué es lo que vieron. Vieron mujeres pintadas, con cabellos encrespados, usando cosméticos para pintarse el rostro. Es decir, los hijos de Dios miraron a las hijas de Dios y ¡ay, qué feas las hijas de Dios! Miren, tan ordinarias así. En cambio, miren las hijas de los hombres, qué bonitas son. Todas pintadas, con sus joyas, todas adornadas. Y claro, después de un tiempo, las hijas de Dios dicen, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Nosotros también lo vamos a hacer. Y las hijas de Dios empezaron a adornarse también. Y escuchen bien, de los millones de personas que habían en el planeta Tierra antes del diluvio, como resultado de este cruce entre los hijos de Dios que vieron la belleza de los hijos de los hombres, solamente había 8 personas fieles a Dios. No me digan ustedes que el asunto de la vestimenta y la indumentaria nada tiene que ver con la espiritualidad y el cristianismo.
Porque en Génesis 6